Encontrar ese juego de terror que realmente justifique desvelarse no es tarea fácil, ¿verdad? Uno termina vagando por la Store, preguntándose si esa promesa de sustos vale la pena el pánico. Es por eso que nos sumergimos en las sombras de la PlayStation 5 para armar una lista de élite, 20 experiencias que no solo cumplen, sino que redefinen lo que significa el miedo. Aquí no hay espacio para el relleno, solo juegos que clavaron su jugabilidad, su atmósfera y lo más importante, su capacidad para perturbarte. ¿Estás listo para saber cuáles son los títulos que te harán apagar la luz antes de ir a dormir? Sigue con nosotros porque la pesadilla está a punto de comenzar. Aquí está la cuestión con Resident Evil Village. Logra mezclar el survival horror más tenso con una sensación de aventura gótica épica, y lo hace con una fluidez que pocos juegos de terror pueden igualar. ¿Quién diría que la búsqueda de una bebé nos llevaría a un castillo lleno de vampiros, una casa de muñecas sádica y una fábrica de monstruos? La jugabilidad se siente robusta, mejorando la acción en primera persona del Re 7, pero sin olvidar que el terror radica en la gestión de recursos y en ese miedo constante a lo desconocido que acecha en cada esquina. Y aquí es donde se pone interesante. La variedad de escenarios y enemigos es tan brutal que nunca te permite aburrirte o acostumbrarte al patrón de sustos. Pasas de la claustrofobia de la casa Beneviento a la acción desesperada contra los Lycans en el pueblo, todo perfectamente renderizado con el poder de la PS5. Los tiempos de carga son casi inexistentes y el uso del audio 3D te permite sentir de dónde viene ese gruñido que te pone los pelos de punta, elevando la inmersión a un nivel que francamente te hace desear estar jugando con las luces encendidas. En esencia, Village es una montaña rusa de terror que te ofrece una historia completa, memorable y con unos personajes que se convirtieron instantáneamente en íconos. Es el juego de terror que puedes recomendar a cualquiera, al fan del survival puro, al que busca acción con tintes oscuros o al que simplemente quiere una experiencia AAA que justifique su consola. Si buscas tensión, un misterio cautivador y un diseño de juego que siempre te mantiene adivinando, este es el lugar para empezar. Si extrañas el terror old school de los 90, menciónale, pero con un toque moderno que no se siente nostálgico, sino atemporal, Signalis es tu boleto de regreso a la pesadilla. Este juego toma la cámara fija y la gestión de inventario limitada de los clásicos del survival horror y los baña en una estética sci-fi distópica, con un toque visual de anime y pixel art que es tan hermoso como perturbador. La atmósfera es densa, una mezcla de Silent Hill con Blade Runner y algo de Evangelion. Pero el verdadero terror no está en los monstruos, que son lo suficientemente espeluznantes, sino en la narrativa psicológica. El juego te obliga a lidiar con puzzles crípticos y una historia sobre clones, memoria y disonancia que te dejará pensando mucho después de haber apagado el juego. Es ese momento en el que resuelves un puzzle y en lugar de sentir alivio, te invade una sensación de escalofrío al entender lo que acabas de hacer o dónde estás. Los desarrolladores entendieron que el horror más profundo es el que te cuestiona tu propia realidad. El valor de Signalis es que ofrece una experiencia compacta y perfectamente ejecutada. No es un juego de 50 horas, sino un viaje conciso que te pide concentración y paciencia. Cada bala, cada espacio en el inventario y cada archivo de texto son cruciales. Es un homenaje que se siente completamente nuevo, demostrando que no necesitas gráficos fotorrealistas para meterte debajo de la piel. Para los puristas del género que valoran la inteligencia por encima del jumpscare, Signalis es esencial. Cuando piensas en un juego que te hace sentir que estás dentro de una serie de televisión de prestigio con tintes de Twin Peaks y True Detective, estás pensando en Alan Wake 2. Este es un triunfo narrativo que eleva la historia del escritor maldito a nuevas alturas, mezclando el survival horror puro con elementos de aventura en un estilo cinematográfico que es simplemente brillante en la PS5. La transición entre los dos protagonistas, Alan y Saga Anderson, no es un truco, es el corazón del juego. La ambientación es lo que realmente te atrapa. El lugar oscuro de Alan es un paisaje de pesadilla que muta en tiempo real con la narrativa, y el bosque de Saga es un escenario tan detallado que cada rayo de luz parece esconder un secreto terrible. El manejo de la luz, que siempre ha sido la mecánica central, se siente más táctico y esencial que nunca. Debes exponer a los poseídos con tu linterna antes de disparar, lo que convierte cada encuentro en una decisión de vida o muerte. ¿Tienes suficiente batería o es momento de correr? Y aquí está el gancho. Alan Wake 2 no tiene miedo de ser extraño, incluyendo segmentos musicales que te dejarán boquiabierto y efectos visuales que rompen la cuarta pared. El juego te invita a un misterio que no solo debes jugar, sino también descifrar, organizando pistas en el tablero mental de Saga. Es un juego que recompensa la paciencia y la inmersión total. Para el jugador que busca un terror más intelectual, cinematográfico y denso en historia, esta secuela es sin duda una obra maestra moderna del género que no puedes perderte. ¿Cansado de huir?
Carrion te da la vuelta a la tortilla y te pone en el papel de la criatura, una masa de carne y tentáculos, un organismo amorfo y totalmente aterrador que se escapa de un laboratorio de alta seguridad. Este concepto de terror al revés es refrescante y sorprendentemente satisfactorio. En lugar de sentirte vulnerable, te sientes imparable, al menos al principio. Tu misión, sembrar el pánico, devorar a los humanos y aumentar de tamaño para desbloquear nuevas y más grotescas habilidades. El gameplay se desarrolla como un Metroidvania de terror en 2D, pero con un movimiento orgánico y fluido que te hace sentir como una auténtica fuerza de la naturaleza. Te deslizas por conductos de ventilación, aplastas puertas y aterrorizas a los científicos y soldados que intentan detenerte. Sin embargo, el juego mantiene la tensión con desafíos ambientales y enemigos más grandes y resistentes que exigen que uses tu ingenio y tus poderes de manera estratégica. Es un placer ver el pánico en los ojos de un humano antes de... Bueno, ya sabes, lo que hace que Carrion valga la pena es su ejecución pulida del concepto. Es una experiencia única que no solo se siente bien jugar, sino que también es visualmente impactante gracias a su pixel art detallado y sangriento. Te ofrece la oportunidad de explorar el miedo desde el otro lado, de ser el depredador, algo que la mayoría de los juegos de terror rara vez permite. Si buscas una dosis de acción brutal con un giro oscuro y una jugabilidad adictiva, este título es una excelente manera de liberar tu monstruo interior. Hablemos de un remake que no solo honra el material original, sino que lo eleva a un nuevo estándar de survival horror espacial, Dead Space Remake. Al ponerte el icónico traje de ingeniero de Isaac Clarke a bordo de la USK Ishimura, te sumerges en una obra de arte del terror de ciencia ficción. Lo que la PS5 hace aquí con el diseño sonoro y el impacto visual de los necromorfos es algo que tienes que experimentar con buenos auriculares y una luz tenue. Cada crujido metálico y cada grito lejano son una obra maestra de la ambientación. El corazón del juego sigue siendo la desmembración estratégica. No basta con disparar, tienes que cortar extremidades, y el feedback del DualSense con cada disparo y cada pisada tensa la experiencia. El remake introdujo el sistema Peeling, que te permite ver la carne y el hueso arrancarse de los enemigos capa por capa, lo que no solo es visualmente horrendo, sino que añade una capa táctica al combate. ¿Sabes ese momento en que el necromorfo se acerca y te das cuenta de que solo tienes 2 balas? Eso es Dead Space. Además de la fidelidad visual, el juego expande la nave, ahora totalmente explorable sin cortes. Esto significa que el Ishimura se siente como un lugar más coherente y aterrador, y el constante monitoreo de tu alrededor es esencial. Dead Space Remake es un paquete completo de terror visceral y atmosférico, que demuestra que el horror no solo se trata de sustos, sino de la incomodidad persistente, la falta de esperanza y el sonido de tu propia respiración. Es obligatorio para cualquier fan del género y un espectáculo técnico en PS5. Si buscabas la experiencia de terror espacial más visceral, sangrienta y visualmente impactante que la PS5 puede ofrecer, The Callisto Protocol es la respuesta. Diseñado por la mente detrás de Dead Space, este juego te lanza a una prisión en la luna de Júpiter, donde una infección horrible ha convertido a los reclusos en monstruos biomecánicos llamados biofagos. La atención al detalle gráfico es asombrosa, cada pasillo oscuro, cada charco de sangre y la deformación de los enemigos al golpearlos se siente horriblemente real. El combate es el punto fuerte y, de paso, la gran fuente de tensión. A diferencia de otros juegos, aquí se prioriza el cuerpo a cuerpo. Esto significa que a menudo te verás obligado a enfrentar a estas abominaciones cara a cara, esquivando, bloqueando y usando tu porra eléctrica con precisión antes de rematarlos con una escopeta. Este énfasis en la proximidad convierte cada encuentro en un duelo desesperado. ¿Sabes ese momento en que tienes que elegir entre arriesgarte al combate cuerpo a cuerpo o gastar tu última bala preciada? Callisto lo maximiza. Más allá de la jugabilidad intensa, el juego aprovecha la PS5 con una implementación fantástica del DualSense. Sientes el feedback háptico en cada golpe y la resistencia de los gatillos cuando usas tu grip gun para manipular enemigos. Es un juego que te hace sentir el horror, no solo verlo. The Callisto Protocol es una fiesta de terror de ciencia ficción con un diseño de criaturas genial y una ambientación de alta gama. Si valoras el gore táctico y los gráficos de última generación, esta es una parada obligatoria. Let's go finish this. Aquí tienes un juego que se ganó un lugar en la lista basándose puramente en su atmósfera y sus sustos bien ejecutados, Madison. Este es un título de terror psicológico en primera persona que te pone en la piel de Luca, un joven que se despierta cubierto de sangre y se encuentra atrapado en una casa embrujada por el espíritu de un demonio llamado Madison. La mecánica principal, y la más aterradora, es una cámara instantánea Polaroid que no solo ilumina la oscuridad, sino que también interactúa con el mundo.
La cámara no es solo una linterna, es tu herramienta clave. Al tomar una foto, puedes revelar cosas ocultas, cambiar el entorno o incluso abrir portales, lo que transforma los puzzles ambientales en una experiencia de terror increíblemente tensa. El juego entiende que el verdadero miedo no son los jumpscares constantes, sino la expectativa. Te hace dudar de lo que acabas de ver y te obliga a revisar tus fotos. And here's where it gets interesting. La PS5 usa el altavoz del DualSense para emitir sonidos y susurros que parecen venir directamente de la cámara que sostienes, aumentando la paranoia. Madison es un viaje intenso y claustrofóbico a través de una casa que esconde secretos grotescos y rituales satánicos. Es la prueba de que un equipo más pequeño puede crear una experiencia que compite con los grandes estudios en términos de puro terror. Si disfrutas de los juegos que te obligan a resolver puzzles mientras te enfrentas a una entidad que está jugando contigo y quieres una inmersión que te haga sentir que tienes esa cámara maldita en tus manos, Madison es un gran acierto. Si te has pasado años soñando con el regreso del survival horror de la vieja escuela, con cámaras fijas y controles tank, Tormented Souls es el juego que responde a tus plegarias. Este título es un homenaje descarado, pero muy bien ejecutado, a los primeros Resident Evil y Silent Hill. Controlas a Caroline Walker, quien busca a sus hermanas gemelas desaparecidas en una mansión abandonada que antes era un hospital, y que por supuesto está llena de horrores. Lo que hace que Tormented Souls sea tan bueno es que respeta la fórmula clásica. La gestión de inventario es vital, los puzzles son crípticos y satisfactorios de resolver, y los combates son encuentros tensos donde es mejor huir que luchar. El juego introduce una mecánica brillante, la luz es vida. Si te encuentras en la oscuridad total, la pantalla se vuelve borrosa y los monstruos se vuelven más letales. Esto te obliga a buscar fuentes de luz constantemente o a correr como alma que lleva el diablo. Además, el juego juega con la dualidad del mundo, permitiendo a Caroline pasar a una versión paralela y más grotesca del hospital para resolver puzzles. Esto mantiene la estructura fresca y añade una capa extra de misterio Lovecraftiano. Tormented Souls ofrece un valor increíble para el fan purista. Es un juego con una estética de terror retro muy cuidada, una atmósfera densa y una jugabilidad que recompensa a los jugadores que disfrutan del ritmo lento y metódico que se ha perdido en el género moderno. ¿Qué pasaría si tomas el concepto de P.T., el demo de Silent Hills, y lo expandes a un juego completo con múltiples capítulos de terror psicológico? Obtienes Visage Enhanced Edition. Este juego se desarrolla en una casa suburbana aparentemente normal que ha sido testigo de eventos terriblemente violentos. Cada capítulo de la historia de la casa está dominado por un espíritu diferente, y cada uno trae consigo un nuevo sabor de horror diseñado para romper tu cordura. Visage no se basa en el combate, es puramente una experiencia de exploración, puzzles y gestión del miedo. La mecánica central es la cordura. Cuanto más tiempo pases en la oscuridad o cerca de eventos paranormales, más rápido disminuye tu cordura, lo que aumenta la actividad fantasmal. Esto te obliga a buscar constantemente fuentes de luz, ya sean encendedores, bombillas o velas, añadiendo una capa de survival muy estresante al juego. You know that moment when the light flickers and you instantly panic? Visage es eso constantemente. La Enhanced Edition para PS5 no solo mejora los gráficos, sino que utiliza los beneficios de la consola para aumentar la inmersión. Las animaciones de los sustos son más fluidas, y el sonido 3D hace que esa casa se sienta enorme y llena de presencias invisibles. Es un juego que requiere paciencia y te recompensa con algunos de los momentos de terror más genuinamente escalofriantes de la generación. Si buscas una experiencia de terror lento, metódico y brutalmente atmosférico, Visage es tu destino final. The Medium es un título fascinante porque basa su gimmick de terror no en los jumpscares, sino en una mecánica de juego dual única que la PS5 maneja con facilidad. Eres Marianne, una medium que puede transitar simultáneamente entre el mundo real y el mundo de los espíritus. El juego te muestra estos dos mundos al mismo tiempo en pantalla dividida, lo que no es un truco gráfico, sino el núcleo de la jugabilidad y la narrativa. Esta perspectiva dual es lo que impulsa los puzzles y los segmentos de tensión. Para pasar un obstáculo en el mundo real, quizás necesites hacer algo en el mundo espiritual para afectar la realidad o viceversa. And here's where it gets interesting. La amenaza principal, The Maw, te persigue en ambos planos, lo que significa que nunca estás a salvo. La tensión se duplica al tener que navegar en dos realidades a la vez, y visualmente es un logro que el juego mantenga dos entornos complejos renderizados de forma simultánea. Desarrollado por Bloober Team, The Medium ofrece una experiencia de terror psicológico
juego con cámara fija que se enfoca en la historia, la atmósfera y el desarrollo de personajes más que en la acción pura. La banda sonora, que incluye al legendario Akira Yamaoka de Silent Hill, es soberbia y establece un tono melancólico y aterrador. Si buscas un juego de terror maduro, con una narrativa profunda sobre el trauma y una mecánica que realmente aprovecha el poder de la consola, The Medium es una opción sólida. Si buscas terror que se sienta como una pintura que cobra vida y te ataca, Layers of Fear es tu lienzo de pesadillas. Este no es un simple remake, es una reinvención de las historias originales con la potencia de Unreal Engine 5, lo que se traduce en una fidelidad gráfica brutal en la PS5. El juego te lleva a través de la mente fracturada de un artista, donde la arquitectura de los entornos cambia y se retuerce constantemente a tu alrededor, haciendo que cada pasillo sea una trampa psicológica. Lo que distingue a este juego es cómo utiliza el diseño de niveles para contar historias de locura sin depender de la acción. El horror es atmosférico, lento y está infundido con el terror psicológico de no saber si lo que ves es real o es una manifestación de la mente enferma del protagonista. Los puzzles están intrínsecamente ligados al arte y la paranoia, obligándote a interactuar con el entorno de maneras sutiles que de repente desatan un susto bien merecido. You know that moment when you walk through a door, te das vuelta y el pasillo ya no es el mismo. Eso es Layers of Fear en su máxima expresión. La adición de historias nuevas y el uso mejorado de la iluminación y las texturas en esta edición de 2023 justifican el salto a la PS5. El juego se siente como una experiencia definitiva de terror walking simulator, donde la ambientación es el enemigo principal. Si valoras el terror artístico que prioriza la atmósfera densa y la exploración de la mente humana por encima del survival, y quieres ver de lo que es capaz la PS5 en términos de iluminación dinámica en un entorno de pesadilla, este título es imprescindible. Advertencia, Score no es para estómagos sensibles. Este juego es una inmersión completa en un mundo de body horror biomecánico, inspirado directamente por las obras de Giger, el creador de Alien, y Zdzisław Beksiński. La ambientación es el personaje principal, un laberinto de carne, hueso y metal, donde todo parece estar vivo y enfermo. Es un juego que te hace sentir repulsión y fascinación a partes iguales, y la PS5 lo renderiza con un detalle orgánico impresionante. El gameplay es intencionalmente lento y metódico. Scorn es ante todo un juego de puzzles de entornos, donde la manipulación de dispositivos biomecánicos, a menudo a costa de algo horrible, es clave para avanzar. El combate es limitado, y las armas son extensiones orgánicas de tu cuerpo, lo que hace que cada encuentro sea torpe y desesperado, reforzando la vulnerabilidad. And here's where it gets interesting. El juego casi nunca te explica nada. Estás solo, perdido y enfermo en este mundo. El valor de Scorn reside en su visión artística intransigente y su compromiso total con su estética macabra. Ofrece una experiencia única, que es menos sobre asustarte con ruidos fuertes y más sobre sumergirte en un infierno visual y conceptual. Si estás buscando un terror puramente atmosférico, que se centra en el diseño de criaturas grotescas, la incomodidad persistente y los puzzles ambientales densos, Scorn es la experiencia de terror biológico más memorable y perturbadora que encontrarás. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected. Martha is Dead es una obra de terror psicológico y misterio ambientada en la Toscana de 1944, Vergente S, durante la Segunda Guerra Mundial. La mezcla de un entorno histórico detallado y un oscuro cuento folclórico italiano sobre la Guerra del Eje crea una atmósfera única que no se parece a nada más en esta lista. Controlas a Julia, cuya hermana gemela, Marta, aparece misteriosamente muerta, y la línea entre la realidad, la fantasía y el trauma de la guerra se difumina rápidamente. Este juego utiliza su ambientación de forma maestra. La hermosa campiña italiana contrasta brutalmente con los horrores que se desarrollan, creando una sensación de belleza y putrefacción. La PS5 maneja los efectos de inmersión de forma brillante, especialmente a través del DualSense. Sientes el clic de la cámara que Julia usa para documentar pistas y los horrores. El juego toca temas pesados como el duelo, la identidad y la salud mental con una madurez que es a la vez admirable y profundamente inquietante. El verdadero gancho de Martha is Dead es su compromiso con la narrativa oscura y la exploración de la mente. Hay momentos de terror puro, pero la mayoría de la tensión proviene de la revelación lenta y metódica de los secretos de la familia y el trauma de Julia. Es una experiencia de terror más narrativa, que te recompensa por la paciencia y la atención a la historia. Si buscas un terror psicológico con una fuerte carga emocional, un misterio cautivador y una ambientación histórica inusual, este título es altamente recomendable.
Si te gustan los juegos de terror que combinan puzzles creativos, un sentido del humor oscuro y una banda sonora que rompe la cuarta pared, Insound Mind es una joya que no puedes dejar pasar. Te pones en la piel de Desmond, un terapeuta que despierta en un edificio que se desmorona, solo para descubrir que debe navegar por las cintas de terapia de sus pacientes, cada una de las cuales lo transporta a un mundo de pesadilla único regido por sus miedos y traumas. El diseño de niveles es la estrella aquí, cada cinta es un entorno de mundo semiabierto, con un boss fantasmal que te persigue constantemente y que solo puedes superar resolviendo puzzles únicos y encontrando nuevas herramientas. Pasas de explorar un faro costero lleno de oscuridad a correr por un supermercado lleno de maniquíes. Es una variación de estructura que mantiene el ritmo dinámico. You know that moment when the chase music kicks in and you realize the boss is watching your every move? Insound Mind lo clava. La PS5 se beneficia de los tiempos de carga rápidos, haciendo que la transición entre los mundos de pesadilla sea casi instantánea, lo cual es vital para el ritmo. El juego también te ofrece un gato como compañero y una voz misteriosa que te habla a través de una radio, añadiendo un toque de ligereza oscura a la tensión. Insound Mind ofrece un paquete completo de terror psicológico inteligente, con una jugabilidad variada y un estilo visual que es tan extraño como memorable. Un juego infravalorado que merece tu atención. Aunque técnicamente Hellblade II, Senua's Saga se define como dark fantasy o terror psicológico, su inmersión brutal y su retrato de la enfermedad mental lo colocan firmemente en esta lista como una experiencia de terror esencial. El juego te lleva de vuelta a la mente fracturada de Senua mientras se adentra en la Islandia vikinga para luchar contra la tiranía y la oscuridad tanto externa como interna. La PS5 es crucial para la experiencia de audio y visual. El punto fuerte es, sin lugar a dudas, la inmersión de audio. Senua sufre de psicosis y sus voces internas, las furias, son una presencia constante que te susurra, te guía y te engaña a través de un audio 3D de una calidad inigualable. Tienes que usar auriculares para apreciar plenamente esta cacofonía de miedo y confusión, que es donde reside el terror psicológico. El juego se siente menos como un juego y más como una experiencia cinematográfica interactiva, con cutscenes que se fusionan con el gameplay de forma increíblemente fluida. El combate, aunque escaso, es visceral y brutal, haciendo que cada golpe se sienta pesado e importante. Pero la verdadera batalla es contra la mente de Senua y los horrores visuales y auditivos que ve. Hellblade II ofrece un valor inmenso como una experiencia corta, intensa y perfectamente pulida que utiliza la tecnología para ponerte de forma efectiva en un estado mental de miedo constante y confusión. Si buscas un juego con una narrativa poderosa, gráficos que te dejarán sin aliento y una inmersión psicológica incomparable, Hellblade II es una obra maestra moderna. Prepárate para un viaje de terror cyberpunk y disonancia cognitiva con Observer System Redux. Este es un remake de un clásico del terror psicológico que brilla en PS5 gracias a su actualización visual y a la fluidez que le da el ray tracing. Te pones en la piel de Daniel Lazarsky, interpretado por Rutger Hauer, un observador que puede hackear las mentes de los muertos y los moribundos para extraer sus recuerdos y emociones, lo que resulta en algunas de las secuencias más perturbadoras del juego. La ambientación es lo que realmente te atrapa, una Cracovia distópica del año 2084, claustrofóbica y decadente, con una atmósfera de neón que contrasta con el horror orgánico. El gameplay se centra en la exploración, la resolución de puzzles y la infiltración en las mentes de otros, donde la realidad se retuerce y se convierte en una pesadilla. And here's where it gets interesting. El juego te obliga a gestionar la cordura mientras estás dentro de las mentes fracturadas, creando una tensión constante que no depende de jumpscares. System Redux no solo incluye el juego original con gráficos mejorados, sino también nuevas misiones de historia que expanden el universo. Es un juego de terror cerebral que te hace cuestionar la privacidad, la identidad y la tecnología. Si buscas una experiencia de terror con una fuerte dosis de ciencia ficción, una atmósfera densa y un estilo narrativo que se siente como si Blade Runner se hubiera fusionado con Silent Hill, Observer es una adición esencial a tu biblioteca de terror. Si pensabas que el terror solo venía de las mansiones embrujadas y las naves espaciales, Bramble, The Mountain King, te demostrará lo equivocada que está esa idea, llevándote a una fantasía sombría inspirada en el folclore nórdico. Controlas a un niño llamado Oye en la búsqueda de su hermana, adentrándose en un mundo de gnomos, trolls y criaturas míticas que bajo esta luz oscura son absolutamente grotescas y aterradoras. Es un juego que combina la ternura de la aventura con un horror de pesadilla. El terror aquí se presenta a través de la escala y el diseño de criaturas. Eres pequeño y los monstruos son gigantescos y deformes. Esto convierte cada encuentro en un segmento de sigilo y pánico, donde el error significa una muerte violenta y gráfica. El juego pasa de la exploración tranquila y hermosa a secuencias de persecución de pura adrenalina, con una transición emocional brusca que te mantiene al límite.
You know that moment when a children's tale turns genuinely dark. Bramble lo hace constantemente. La PS5 hace que el mundo de Bramble se vea increíble, desde la vegetación exuberante hasta la anatomía horrible de los trolls y las brujas. Es una experiencia de terror más de cuento de hadas retorcido, con una narrativa conmovedora sobre el valor y la pérdida. Si buscas un juego de terror que se sienta distinto, con una dirección artística fantástica y una mezcla de aventura de puzzles con secuencias de terror de alto impacto, Bramble es una joya oscura que vale la pena experimentar. Es imposible hablar de terror psicológico sin mencionar al rey indiscutible, Silent Hill 2 Born. El remake para PS5 no solo es uno de los títulos más esperados del género, sino que promete revisitar la obra maestra de James Sunderland con gráficos y jugabilidad completamente modernizados. Si bien el terror del original reside en su atmósfera neblinosa y la música melancólica de Akira Yamaoka, este remake busca elevar la inmersión visceral a un nuevo estándar, aprovechando el poder gráfico para detallar la podredumbre de la ciudad. El gancho de Silent Hill 2 siempre ha sido su narrativa profunda y emocional. La ciudad de Silent Hill no es un lugar embrujado, sino una manifestación de la culpa, el trauma y el deseo reprimido de James. El remake tendrá que clavar el tono, manteniendo la lentitud y el ritmo metódico que hace que la revelación de la historia sea tan impactante. And here's where it gets interesting. La PS5 tendrá el desafío de usar el DualSense para replicar la incomodidad y la tensión que se siente al encontrarte con Pyramid Head por primera vez. Aunque solo hemos visto avances, la promesa de explorar el Hospital Brookhaven, la cárcel de Toluca y el Hotel Lakeside, con una fidelidad gráfica moderna, es suficiente para que cualquier fan del terror se estremezca de anticipación. Si buscas el pináculo del terror psicológico, con una historia que se ha estudiado en universidades y un diseño de monstruos que representan el subconsciente, Silent Hill 2 Remake es el juego que tienes que jugar tan pronto como llegue, para entender por qué el género es mucho más que solo sustos. Si Silent Hill 2 Remake fue un regreso a lo clásico, Silent Hill F es el gran salto audaz de la franquicia a un terreno completamente nuevo. Ya disponible, este título nos sumerge en un Japón rural de los años 60, Manizaloyo increíblemente fresco, donde la belleza histórica contrasta brutalmente con un horror orgánico y floral. El juego te pone en la piel de Hinako, una estudiante que se ve atrapada en una ciudad invadida por una podredumbre floral y grotesca que consume todo a su paso. El valor de Silent Hill Fe reside en cómo ha redefinido la jugabilidad para la serie. Si bien conserva la atmósfera psicológica densa, introduce un foco significativo en el combate, especialmente con armas blancas, lo cual fue un cambio valiente y divisivo entre los fans. Sin embargo, la tensión se mantiene, el diseño de monstruos es fenomenal, representando el trauma y el folclore japonés de una manera que es a la vez hermosa y profundamente inquietante. And here's where it gets interesting. La historia, a cargo del escritor Ryukishi 07, es una montaña rusa de misterio que te obliga a cuestionar la realidad. La PS5 maneja la estética visual del juego con una fidelidad impresionante, haciendo que cada detalle floral y cada criatura putrefacta se sientan visceralmente reales. Es un survival horror que no tiene miedo de ser diferente, explorando temas de tradición, feminidad en la posguerra y horror corporal con una narrativa madura. Si buscas un Silent Hill que mantenga la esencia de la saga, pero se sienta completamente nuevo en términos de diseño y ambientación, Silent Hill F es una experiencia esencial y muy comentada que debes jugar ya mismo. It had to be done as soon as I could. Cerrando la lista, tenemos a The Evil Within 2 Pionzos, un juego que logra balancear el survival horror más desesperado con una dosis de acción bien integrada. De la mente del creador de Resident Evil 4, este juego continúa la historia de Sebastián Castellanos mientras se adentra en el mundo de pesadilla de Stem para salvar a su hija. El terror aquí es visualmente chocante, con un diseño de criaturas grotesco que es a la vez horrible y memorable. A diferencia del primer juego, The Evil Within 2 introduce elementos de mundo semiabierto en su entorno principal, Union, lo que te permite explorar y realizar misiones secundarias para obtener recursos. Esta libertad de exploración te da una falsa sensación de seguridad que se rompe violentamente cuando te encuentras con los monstruos que te persiguen implacablemente. You know that moment when you think you're safe, and then escuchas una risa extraña en el callejón. Union está lleno de esos momentos. El combate se siente más pulido que en la primera entrega, ofreciendo opciones de sigilo y fabricación de objetos que son vitales para la supervivencia. Es un juego que te mantiene en constante necesidad de munición y suministros, reforzando la sensación de survival. The Evil Within 2 es un gran cierre para la lista, ofreciendo una narrativa emocionalmente cargada, un diseño de monstruos de primer nivel y una jugabilidad que equilibra perfectamente el terror puro con la acción tensa. Un juego completo y satisfactorio.
Ahí lo tienes, 20 juegos que demuestran que el terror en la PS5 es mucho más que jumpscares baratos, ya sea a través de narrativas psicológicas profundas, gráficos hiperrealistas o mecánicas de juego que exploran la dualidad de la mente. Cada uno de estos títulos ha justificado completamente el pánico que provoca. Ahora, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas pesadillas te hizo apagar la consola por un momento? ¿Y qué otro juego de terror crees que merecía estar en esta lista de élite? Si disfrutaste de este viaje al lado oscuro, dale a like y suscríbete para no perderte nuestras próximas inmersiones en el mundo del gaming. El miedo es real, pero también lo es la calidad. Nos vemos en el próximo video.